Doctora, por ejemplo, un caso personal, en el jardín de mi niño ya nos mandaron una notita sugiriendo el uso del barbijo. Lo vimos en agentes, empleados públicos, o sea, Ujú. trabajadores de organismos estatales, provinciales y demás. Y queremos hablar un poquito de esta nueva resolución del Ministerio de Desarrollo Humano, recomendando justamente volver a ciertas medidas preventivas. ¿Qué es lo que están recomendando? Bueno, sabemos que hay un aumento importante en la Sí. cantidad de casos, ¿no es cierto? Y Ujú. una de las formas que tenemos de prevenir o de disminuir que este virus se transmita rápidamente a la comunidad justamente es a través de las medidas preventivas que siempre veníamos cumpliendo. El uso del barbijo es una de las barreras físicas más efectivas para cortar la transmisión, Ujú. el lavado frecuente de manos, el distanciamiento, la ventilación de los ambientes. Entonces, esas medidas se recomiendan justamente para poder disminuir, para poder frenar la diseminación de este virus en la comunidad, ¿no? Y bueno, no solo al personal de salud, sino a la población en general. Son las Bien. recomendaciones. Bien, a todo esto hablábamos de un aumento de casos, supe de usted, incluso me informó ayer, De mí. que la semana pasada fueron 400, más de 400 casos, y la semana anterior habían sido 100, ¿es así? La anterior 121 y 121. pasada, que terminó el sábado pasado, 440 casos. Sí, O sea, estamos estamos con hablando un de aumento cuadruplicar los casos. exactamente, pero es justamente tiene que ver con esto, Lisandro, que yo Sí. decía, ¿no? Las medidas preventivas. Esas medidas preventivas lo que vamos a evitar es que este virus tiene una gran transmisibilidad. ¿Qué quiere decir? Que rápidamente se disemina en la comunidad. Ujú. Por la forma de contagio que tiene también, ¿no? Que es una infección o una enfermedad respiratoria. Y en esta época del año favorecemos, si hay temperaturas bajas, nos mantenemos en lugares cerrados, donde no hay buena ventilación, donde Sí. no se mantiene la distancia mínima. Entonces Sí. le estamos favoreciendo a estos agentes, al igual que el de la gripe, al igual que el de la bronquiolitis, que se diseminen rápidamente. La característica que tiene COVID, a diferencia de la gripe, por ejemplo, es que en poco tiempo tengo mucha gente infectada. En gripe también, pero Ajá. no a la misma velocidad que COVID. Entonces, justamente para evitar que estos casos sigan aumentando o cuadruplicando o triplicando o la cantidad de casos de una semana a otra, son las recomendaciones de las medidas preventivas Claro. justamente, ¿no? Porque lo que queremos evitar es que se disemine en la mayor parte de la población. Bien, un oyente, Nicolás, nos pregunta si hay que usar tapaboca en lugares como el IASEP o los supermercados. Todo aquel lugar que sea cerrado, donde tenga poca ventilación o que haya mucha cantidad de personas y donde no puedas mantener la distancia, y es recomendable Ujú. el uso del barbijo. Si me dicen el IASEP, y si yo voy a estar en la oficina del IASEP, donde no tengo mucha ventilación, las ventanas están cerradas, están con el aire acondicionado, y hay otras personas esperando, o en el supermercado, y es Sí. recomendable. Aún en lugares abiertos donde vos tengas conglomerado de gente, también es recomendable, pero hoy por hoy, mucho más recomendable en los Ujú. lugares cerrados, ¿no? Claro, ni hablar de lugares como IASEP, doctora, que claramente hay personas que están, si no enfermos propiamente dicho, sí en permanente contacto con gente que está pasando por temas de salud, claramente, que así Obviamente. que también. Obviamente, sí. O sea, más allá de la condición de las personas que van a estar, también es Claro. importante eh, el hecho de ser un ambiente cerrado. El virus se va a diseminar mucho más rápido. Ujú. Hola. Ahí. Probablemente, ¿me escuchan? Sí, Sí, ahora sí, sí, Hola. sí, sí, ahora sí, sí, sí. sí, sí. Bien, o sea, más allá de la condición de las personas que estén, el hecho de ser un ambiente cerrado ya le está facilitando al virus que se disemine. Recordemos siempre que el vehículo que tiene el virus para diseminarse en la comunidad somos nosotros. Cuanto más personas hay y Ujú. menos cuidados tenemos, y le estamos dando el changüí de que pase rápidamente de una persona a otra. Bien. Le consulto, ¿los hisopados ahora son a voluntad nuevamente o siguen con la medida que se dan según el criterio del médico?
No, esa voluntad, y si además el médico te lo indica, aunque Claro. vos quieras hacerlo, si vos no querés, nadie va a obligar a que te hagan un hisopado si no lo quiere hacer, ¿no? No, Pero es obvio. altamente recomendable. Y porque también tiene que ver con esto de la diseminación rápida del virus. Cuanto antes yo sé si tengo COVID o no, por lo cual me tengo que ir a hisopar lo antes posible, cuando ni bien se me presentan los síntomas, no esperar a estar muy complicada para ir al médico, sino que me hisopo. Entonces, más rápido voy a poder tomar las medidas preventivas. Yo sé que si tengo COVID, es recomendable que me quede en mi casa. A ver, cuando yo tengo una gripe, ¿qué digo? No voy a ir a trabajar porque no me siento bien, porque además Sí. voy a estar contagiando al resto. Cuando mis hijos tienen fiebre o están con mocos, y no lo mando al jardín, no lo mando al colegio, porque si no, todos los compañeritos se van a enfermar. Acá es Sí. exactamente lo mismo. Con COVID, cuando antes yo sepa que tengo COVID, más me tengo que quedar en mi casa y lo más resguardado posible para resguardar justamente al resto de mi familia, ¿sí? Entonces, Sí, eso tiene que ver con hisoparse. Por eso es que uno claro. insiste en hisoparse, para cuanto antes yo sepa el resultado, tenga que saber cómo tengo que actuar. En caso de dar positivo, ¿cuántos días nos tenemos que guardar en la casa? 5 días, que Ujú. es el tiempo que generalmente duran los síntomas, ¿sí? O hasta que vos no tengas síntomas. Y después en total 5 días más, donde vos ya te reintegras a tu actividad normal, ya sea laboral o educativa, es decir, el maestro puede volver a la escuela y el alumno puede volver a la escuela, Sí. cualquiera de nosotros volvemos al trabajo, siempre extremando las medidas, con el uso del barbijo, el distanciamiento, hasta cumplir los 10 días, que es el tiempo en el que una persona puede ir contagiando, ¿no? A medida que van pasando los días, sabemos que va bajando la probabilidad. Bueno, Entonces, con 10 días uno se asegura de que Ujú. la persona ya está sana, que no pasó la época de el Sí. periodo de complicación. Y respecto a las condiciones del aislamiento, le doy el Sí. ejemplo de nuestra casa, nuestra familia. Por Mm. suerte mis hijos nunca tuvieron COVID, mi esposa y yo sí. Y lo que hicimos cuando nos tocó fue... En ese momento no fueron a un caso. ¿Cómo? No, no, En no, ese no momento no fuimos. fueron a... No, no fuimos. No, no nos Sí. llevaron. Lo que hicimos fue encerrarnos en una pieza los 5 días, no tener ningún contacto con el resto de la familia. Perfecto. una Eso es burbuja, Eh, digamos. aislamiento domiciliario. ¿Eh? La burbuja Eso es es. Es una aislamiento burbuja, domiciliario. claro. Exacto. ¿Se recomienda eso o Sí. pueden convivir, digamos, con Mira, barbijo y demás? el tema es que vos podés convivir, Ajá. nadie te va a vigilar adentro de tu casa lo que vos haces. No, es la voluntad de Ahora, uno no querer contagiar eh, a sus seres queridos. la voluntad y la responsabilidad, Lisandro, Sí, ¿por qué? Porque a vos te puede pasar totalmente leve la sintomatología, pero tu señora o alguno de tus hijos la pueden pasar mal. ¿Por claro. qué? Porque depende de cada uno cómo va a reaccionar el cuerpo, qué defensa le vas a dar, porque el virus es el mismo. Sí, Pero el sistema de defensa no es el mismo el tuyo que el de tu señora o el de tus hijos. Entonces, como no sabes cómo va a resultar la infección en esa persona, ¿sí? O suponete que vos estés conviviendo con una persona que tenga enfermedades de base, que sabemos que hay en ciertas enfermedades de base donde el cuadro infeccioso se complica, los hipertensos, diabéticos y obesos. O no, o ponele que tengas en tu casa tu papá, que es una persona adulta, adulta claro. mayor, con la cual ya tiene enfermedades de base propias de la edad, pero además tiene un problema respiratorio y el cuadro se le puede complicar. Bien. Probablemente no se va a llegar a complicar tanto porque si está con esquema completo de vacuna. Pero y si no, no, entonces, si yo tengo un lugar en mi casa donde me puedo quedar, tampoco estamos pidiendo que la gente se guarde durante 15, 20, no, es el tiempo de los 5 días que es donde es altamente contagioso. Después ya va disminuyendo y donde vos también tenés menos síntomas. Entonces, por responsabilidad y para que no se me infecten el resto, fíjate que ustedes se aislaron y sus hijos no se infectaron. Claro. Es lo que me estás diciendo. Sí, sí. Y bueno, ese es el objetivo, porque cada uno no sabemos cómo va a reaccionar. Entonces, ante la duda, y tengo una disponibilidad en mi casa donde puedo guardarme, y me voy a quedar guardado. Ahora, si no, si tenemos que dormir en la misma, no tengo otra o tengo dos,
y bueno, trataré de aplicar otras medidas preventivas. El barbijo es una excelente medida de barrera física. Bien. El distanciamiento. Entonces, hay que buscar la forma de minimizar el contagio intrafamiliar. Doctora, claro, y ahí también tener en cuenta que si en la familia y en el trabajo hay algún contagiado, de ir a hisoparnos. Exactamente, es lo que le decía Fanny. Claro, lo totalmente. importante es hisoparnos para saber y para poder actuar en consecuencia, claro. En defecto, ¿no? O sea, si yo sé que tengo y me tengo que cuidar a mi familia y me voy a lo antes posible para poder resguardar a mi familia quedándome, entre comillas, aislado en mi casa. Exacto. Bueno, doctora, entonces estas son todavía recomendaciones sanitarias, ¿no? Todavía no hay una imposición ni que en las escuelas obligatoriamente se use barbijo, si bien muchas instituciones ya los están sugiriendo y utilizando, volviendo a utilizar, siguen siendo por ahora solamente recomendaciones. Exactamente, sí, se supone, Fanny y Lisandro, que estamos con coberturas de vacunas y que que no es la misma situación epidemiológica que hace 2 años atrás, donde no teníamos vacunas o estábamos en la primera y segunda dosis, no toda la población podía vacunarse porque no había disponibilidad, ¿se acuerdan, no? En el 2021 había vacunas y todo, pero no era, teníamos que ir haciendo por grupos de edad. Entonces, obviamente, esa era otra situación epidemiológica y uno tenía que ser más estricto con lo único que teníamos para defendernos, que eran las medidas preventivas. Hoy, además de las medidas preventivas, tenemos vacunas, ¿sí? Y si nosotros hoy podemos decir que yo tengo una situación epidemiológica, creo que con vos, Fanny, esto lo charlé el sábado. El sábado, sí. Si nosotros tenemos una situación epidemiológica donde tenemos casi 600 personas en este momento en forma activa con la enfermedad y tan solo 9 personas internadas, con personas que están en respirador, ¿no? Y que no tenemos fallecidos por COVID, es porque tenemos algo que es la vacuna que nos está previniendo. Pero para poder seguir en el mismo estado o en este mismo estatus sanitario, tenemos que vacunarnos. ¿Me explico? O sea, vamos a poder estar dando recomendaciones de uso de barbijo, de distanciamiento y vacunarse, es porque tenemos las vacunas y tenemos buenas coberturas, pero para poder seguir manteniendo esas coberturas hay que vacunarse. Entonces, por eso insistimos en hisoparse rápido, para poder saber y actuar en su defecto, cumplir las medidas preventivas y vacunarte. Si vos hace más de 6 meses que te colocaste tu última dosis de vacuna, independientemente del número de vacuna que tengas, 1, 2, 3, 4, 5 dosis, independientemente de eso, si pasaron más de 6 meses, anda y vacunate. Las vacunas están, de paso pasó el chivo, las vacunas están disponibles en todos los centros de salud, hospitales, en todos los vacunatorios, en el vacunatorio de la familia, que está en la avenida González de León, entre Mitre y al 400, y además tenemos la campaña de vacunación que estamos haciendo hasta el domingo 3 de septiembre inclusive, con 2 carpas que están ubicadas, una en el inicio de la peatonal, en la 25 de Mayo y Rivadavia, y la otra en 25 de Mayo y Fontana, en la plaza. ¿Sí? O sea, de 4 de la tarde a 7, no es necesario tener el carnet de vacunación, sí tu DNI te hace y te puedes vacunar con la vacuna del COVID, la antigripal y la antineumocóxica si es que corresponde. Pero la anti-COVID es importante para prevenir justamente las complicaciones y los fallecimientos. Hoy actualmente hay 9 pacientes internados. Sí, 9 con 2 personas que están en terapia intensiva con respirador. Bien. No es que quiera asustar, no es, lejos está de mi objetivo asustar a la población. Sí que sepan, mi obligación es informar a la población y a los decisores políticos, ¿no? Entonces, hoy hay, y sí, lastimosamente tenemos 2 personas en terapia intensiva que están con respirador, pero lastimosamente tienen esquema incompleto de vacuna. O sea, ¿qué pasó? Hace más de un año, una ni sí, porque no había casos, porque teníamos muy poca cantidad de casos, no teníamos fallecidos, no teníamos complicaciones, pero si llegamos a eso, insisto, es porque teníamos vacuna. Entonces, tratemos de mantener nuestro estatus de vacuna para poder seguir en estas condiciones. Doctora Rodríguez, muchísimas gracias por esta comunicación, que tenga una buena jornada. Gracias. Disculpen por ahí la tardanza, pero bueno, hay una serie de actividades.
Cuando la Bueno, información es importante, no importa Nunca cuándo está llegue, tal cual. Bueno, Muchas gracias. bueno, Gracias, muchas doctora. gracias. Buen fin de semana. Hasta luego. Saludos a la Igualmente. audiencia.